99% solicitudes de proyectos de cemento, lo diremos así, ¿no? Proyectos carreteras, infraestructuras, y no hacía otro tipo de proyectos que digamos también realizan el apoyo y también realizan todo lo que corresponde al tema de fortalecer, fomentar tanto la cultura y el turismo. Y este va a ser el caso, vamos a hacer la elaboración y diseño de los proyectos culturales, donde vamos a determinar, vamos a conocer la forma, la manera que tiene y qué norte debemos seguir, porque si se dan cuenta hoy en día, hay muchas instituciones del nivel internacional que han dado programas y fondos concursables para proyectos culturales y proyectos de turismo. Uno de esos ha sido la CAF, ¿no? Que en la anterior gestión tenía un programa de turismo, ¿no? El programa de turismo para fortalecer el turismo en una región, en un país, en un departamento y en un municipio, ¿no? Este fondo concursable ha ayudado a que algunos municipios puedan presentar y ser calificados para poder obtener el financiamiento correspondiente, ¿no? Y lo propio, ¿no? Cada año, dependiendo a la línea que tienen estas instituciones, tienen programas que van al nivel de lo que corresponde fortalecer, invertir en estos tipos de proyectos que por la hermenéutica municipal son dejados a su suerte, ¿no? Tenemos varios sectores que tienen un incremento y un valor cultural alto que podríamos aprovechar para llamar a la gente que conozca, para que traigan recursos e inviertan en conocer. Y que para que también nosotros podamos ver, fortalecer y hacer conocer al mundo cómo es nuestra cultura. Lo propio en el turismo. Actualmente tenemos una lucha con nuestro hermano país del Perú, pese a que en su momento Alto Perú, Bajo Perú o las famosas intendencias, ¿no? Los ríos de la cuenca de la Plata, había en épocas de colonia, en épocas feudales, en épocas donde estaban todavía los españoles y se dividía, donde realmente hemos sido particionados y poco a poco se ha ido construyendo gracias a la ola libertaria de Simón Bolívar, los países, ¿no? Libertarios y los límites, ¿no? Y donde realmente las culturas se han diferenciado, solamente que hay algunos vivillos de un lado y de otro lado que aprovechan y jalan para su lado. En el caso de las danzas bolivianas hablaremos, ¿no? En el caso de lo que corresponde a reconocer nuestras danzas como propias como Bolivia y no así como la peruana. Tendrán similitudes en algunas danzas, similitudes en el nombre, pero digamos en los pasos y en las vestimentas son diferentes. Pero lamentablemente, y desde historiadores, vemos que el peruano ha sido una persona que le gusta imitar para superar lo que uno tiene, ¿no? Y lo que realmente es algo que hasta ahora, y lamentablemente, los diferentes ministros de Cultura y Turismo han fallado en diferentes gestiones, ¿no? Y lo propio nunca ha habido un fortalecimiento a nuestros municipios para realzar nuestras actividades culturales, para hacerlas Recording in conocer progress. al mundo, nuestras actividades culturales, nuestro turismo en especie, para poder salir adelante y para poder también tener una acción de conocimiento e inversión al interior. ¿Por qué? Porque eso mueve economía, mueve flujo. Y así hacemos de que también se conozca nuestro municipio al mundo y también invitamos para que estos puedan estar presentes y puedan invertir en qué. Cuando viene una persona que necesita comida, frescos, transporte y hay un flujo económico que se genera, ¿no? Entonces, tenemos que también ver. Continuaremos. Vamos a hablar de la introducción a la gestión cultural, los conceptos fundamentales de la gestión cultural. Ahora sí.
Definición de cultura. La cultura en el campo sociológico se analiza como las formas de pensar, concebir el mundo, las formas de actuar y los objetos materiales que en su conjunto dan forma al modo de vida de un colectivo. Ah, claramente, valores y creencias, normas y reglas que nos ayudan a tener nuestra identidad. Tradiciones y costumbres, siempre hemos dicho el uso de tradiciones y costumbres, que nos da la cuestión social, arte, literatura y lengua, la filosofía que tenemos en nuestros municipios, tecnología y artefactos, el patrimonio, ¿no? Hoy en día hablamos de la cultura tiahuanacota, el tema del imperio incaico, vemos en nuestras muestras en diferentes lugares cómo han hecho nuestros antepasados el tema de poder ingeniárselas para poder hacer ciertas infraestructuras sin tener la tecnología de hoy en día. El calar la piedra, el mononito Bennett, cómo han hecho esa figura, cómo han podido tallar en piedra. Cuando vamos a Tiahuanacu, el templo de Calasasaya, cuando vamos a Tiahuanacu, donde está la horca del Inca, donde supuestamente está el baño del Inca, y hay ciertos lugares donde exhiben ciegos a base de piedra. No tenían la mampostería de hoy en día, no tenían los canales, no tenían el tema del cemento, sino todo era basado en la piedra. Y esa tecnología de nuestro patrimonio, que no está siendo explotado para poder dar a conocer al mundo de que tenemos. Tenemos ciertos sectores en el aspecto de chulpas. Los que conocen el Museo Antropológico de la zona sur, ahí vemos muchos factores de cómo nuestros antepasados hacían el tema de la caza, la pesca, cómo eran sus armas. En el tema de la danza, el tema de la diablada, la morenada, cómo eran los trajes, cómo han ido evolucionando los trajes, cómo ha sido la historia de una danza, desde qué años. Entonces, todos estos factores hacen esa definición de cultura, basados en lo que hoy en día somos un pueblo milenario, la nación Uruchipaya, que hasta ahora mantiene esa hegemonía de la vestimenta y algo que un poco se ha perdido y se perdió por el tema de la globalización, la innovación. ¿Se acuerdan del famoso trueque? Hoy en día vemos en los libros, ¿no? El trueque, ¿no? Esta nación o esta tribu era pesca, este otro lado era ganadería, y hacían el trueque para sobrevivir. No había esa moneda de cambio que era las monedas, ese tipo de cambio con monedas de compra y venta, sino era trueques o el famoso AINI, ¿no? Entonces, son cosas que forman parte de lo que hoy en día tenemos que aprovechar y fortalecer, que es la cultura. La definición de gestión, ¿qué es gestión? Tanto hablan, no, hay que hacer, este gobierno tiene que hacer gestión, el anterior ha hecho gestión, no ha hecho gestión, el presidente de la Junta de Distrito Escolar no hace gestión para nuestros hijos, el presidente de la Junta Escolar del colegio no hace gestión, todos a veces, ¿no? Hacer gestión, hay que ir a hacer gestión para buscar un financiamiento, hay que hacer gestión para una obra. Y aquí vamos a decir que la gestión es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización o proyecto para alcanzar los objetivos específicos de manera eficiente y efectiva. La gestión implica la coordinación de personas, procesos y tecnologías para lograr los resultados deseados. Ese es el concepto. Y de acuerdo a esto se basa, ¿no? Hablaban de la planificación, organización, dirección y control, que también son los ítems o los pasos de una administración. Porque si no tenemos una planificación, ¿dónde queremos ir? ¿Para qué? ¿Cómo queremos llegar ahí? ¿Con qué tipo de organización? ¿Bajo qué dirección vamos ahí? ¿Y qué tipo de control vamos a llevar para que pueda ejecutarse? Esa es nuestra acción, si queremos, en el tema cultural, en el tema de educación, en el tema de turismo, en el tema de salud, en el tema de nuestros programas de saneamiento básico. No, la gestión, planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, todo está enmarcado en eso.
¿Cuál es la historia y principios básicos de la gestión cultural? Todo se basa en el ayer, todo se basa en una historia de que vuelve y tal vez y da vueltas con otros temas de conceptos, con otros temas de actualización de términos, ¿no? Los principios básicos de la gestión aplicados al ámbito cultural, ¿cuáles son? Planificar los diseños de proyectos y actividades culturales que tenemos, ¿no? Organización y coordinación de recursos y personas, lo que hablábamos, ¿qué recursos? ¿Qué tipo de personas? ¿Cómo hacemos esa organización? Y una organización con coordinación para tener un mejor resultado. La dirección y el liderazgo y la toma de decisiones para poder retroalimentar y seguir nuestro norte y no desviarnos, porque a veces cuando vamos en un sendero, las cosas no van bien y tomamos una decisión de desviar el proyecto, dar de baja o no. Entonces, tiene que haber una persona siempre líder y de dirección para esa toma de decisiones. Y posteriormente el control y la evaluación para realizar los resultados y ajustes necesarios que tengamos. Y en base a esto, las respuestas de qué hace un gestor cultural. Conoce la realidad cultural a través del análisis crítico y reflexivo. Genera estrategias innovadoras en la planeación y administración cultural. Funge como intermediario entre el sector cultural y la comunidad. Ese nexo, esa persona que está comprometida con llevar adelante. 4. Estimula la creación, producción y consumo cultural. Estimulamos crear producción y consumir, ¿no? Es como los panaderos, ¿no? Fabrican, elaboran el pan y luego lo consumen, que es su venta diaria. Tenemos que hacer esa estimulación también nosotros. Tenemos que enmarcarnos en poder tener para la creación, producción y posterior consumo. Y en el consumo está la venta, está la inversión, está el que podamos traer también capitales para poder mejorar y hacer conocer al mundo nuestra cultura. Impulsa procesos culturales participativos que transforman a la sociedad. Ah, sí, ¿por qué? Porque estamos realizando las transformaciones, vamos transformando, adelantamos, ¿no? Y las diferentes etapas que hemos tenido, las diferentes acciones que ha habido en el lapso del tiempo y algunas cosas que no cambiaron, algunas. Y que la nueva juventud, las nuevas tendencias, los nuevos jóvenes ya desconocen, ¿no? Ya no conocen a la perfección o no conocen la historia que ha habido, la cultura que está detrás de lo que ha sido fundar la Villa Real San Felipe de Astra, cómo ha sido la nación Uruchipaya, cómo era Hachacarangas, cómo era la nación, eh, nuestras culturas de los tehuanacotas, los aymaras y los quechuas, bajo qué conceptos culturales, bajo qué usos y costumbres han estado. Ahora vamos a hablar de la evolución histórica de la gestión cultural y sus principales tendencias, ¿no? Dentro de la evolución ha estado basado en el siglo XXI, perdón, en el siglo XIX. Se ha tenido la comercialización de las artes y la cultura. También hemos tenido la revolución industrial y la ilustración, donde esto ha generado y ha empezado a que también toda esa historia que está, todo lo que ya teníamos pueda ser resguardado para el conocimiento del mundo. ¿En qué? En museos. Eso es la señal. Y también el micrófono, o sea, con un micrófono auxiliar. Entonces, eso, ¿no? Y los museos donde están el conocimiento de artefactos, accesorios que nos cuentan nuestra historia, nos cuentan qué tipo de cultura teníamos. Y eso ha sido en función a partir de lo que ha sido el siglo XIX. Y de ahí han empezado, ¿no?
los cazafortunas, recompensas, hasta películas que han salido como el caso de Indiana Jones, ¿no? Donde ya formaban o que contaba la historia de el que iba a cazar y recuperar la calavera de México, ciertos artefactos que solamente los conocían mediante la lectura de los libros y que han ido tras eso, ¿no? En Europa tenemos mucho más, ¿no? Nosotros somos un país tercermundista, digamos, o perdón, nuevo mundo que ha sido conocido por los europeos y los primermundistas en una exploración que hizo Cristóbal Colón, ¿no? Nosotros, digamos, estuviéramos siendo jóvenes. Nuestra cultura no ha sido estudiada ni ha sido en su totalidad almacenada en lo que es una historia y un acervo cultural muy rico e importante, tanto como Bolivia como América. También ya en el siglo XX ya hemos tenido mediante los ministerios y departamentos de cultura, políticas culturales. Hemos tenido institucionalización de la cultura donde ya se ha realizado ciertas estructuras organizacionales con fomento a la cultura en la primera mitad y donde ya hemos tenido el resguardo de estos aspectos que puedan ser el puntapié de conocer mejor nuestra cultura, ay, perdón, nuestra cultura y dónde vivimos, cómo vivimos, ¿no? Y a partir de la segunda mitad del siglo XX ya han empezado a realzar las festividades culturales, la cooperación internacional entre países para fortalecer. Y algo que ha pasado también en la segunda mitad, que ha sido la Segunda Guerra Mundial, donde se ha perdido también mucha cultura en Europa, entre Alemania, libros, ha habido pinturas, un tipo de artes que ha desaparecido con esta Segunda Guerra Mundial, tanto en Rusia, en Alemania, cuando hizo la primera invasión, y casi bueno, tratando de exterminar a los judíos que también tenían otro tipo de cultura, ¿no? Esto también ya en el siglo XXI con el tema de la globalización y la era digital, ya ha empezado a generar otra tendencia de cómo cuidar nuestra historia cultural, nuestros artefactos culturales, nuestros testigos culturales, ¿no? Y ha sido ya mediante la digitalización de colecciones y eventos, acceso global y preservación digital, que ese ha sido el boom, ¿no? Hoy en día hablamos del boom de los TikToks, ¿no? Hoy en día hablamos del boom de los cortos, los cortos, mmm, videos cortos que se hacen para de 20, 30 segundos para dar a conocer una cultura, una tienda, una exhibición, un municipio, un camino, algo, ¿no? Y eso ha sido es la era digital que vamos viviendo y que en algunos casos debemos saber aprovechar. Hoy en día los famosos tiktokeros que en una primera instancia eran tiktokeros por tiktokear y han ido mejorando porque han ido aprendiendo y han ido profesionalizándose. ¿Para qué? Para usar los medios, para el acceso y la preservación digital. ¿Y eso dónde se sube? A la nube, ¿no? En la nube se encuentra, descargas de la nube al buscar Carnaval de Oruro, al buscar, ¿dónde está la nación Uruchipaya? ¿Dónde está el tema de los Tehuanacotas? ¿Dónde hay el tema de la Atlántida perdida? Por el lado de Pampayagas, ¿cómo está? ¿Dónde están los dibujos aéreos escondidos por el lado de Oruro, si no me equivoco, por el lado de Orinoca es? ¿Dónde está en el tema del salar? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cultura había? ¿Por qué se ha hecho el salar? O sea, varias cosas que ya han empezado a digitalizar en los diferentes canales, Telegram, Facebook, YouTube, y otros que van apareciendo, ¿no? Antes todavía era con Messenger, ahora ya tenemos YouTube. Con la inteligencia artificial ya no necesitamos tantas cosas para poder hacer esta preservación digital de alguna de nuestra cultura y por ende de la alimentación de la nube para poder dar a conocer al mundo. Rol y funciones de un gestor cultural.
¿Cuál es el perfil profesional del gestor cultural y sus competencias? Siempre va a ser la habilidad es de gestión, tiene que tener habilidades de gestión. Le cierran una puerta, vamos a la otra. O bueno, ¿cómo podemos llegar? Ah, financiamiento externo, ONG, el mismo Ministerio de Culturas. ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos realizar que tengamos un proyecto cultural de financiamiento, un apoyo para mi nación, para mi provincia, mi municipio, mi sector, ¿no? El conocimiento del sector cultural, tiene que saber por qué, la nación Uruchipaya, cómo era su cultura, cuál es su forma de vida, cuál es su filosofía, cómo era su tendencia de creencia de la vida en la muerte, porque hasta en eso hay. El conocimiento de su sector que tengamos, ¿no? Algunos hablando de lo que son las naciones y pueblos indígenas originarios, o los apellidos, o los nombres, ¿no? Vos eres del lado, a ver, tu apellido, creo que es más mexicano, los Cruz. No, los mamanes son más del occidente, no son tal, ¿no? Nuestros famosos árboles genealógicos, para saber de dónde, cómo, porque en una época donde todo era de los apellidos Maicus, Quispes, cómo era el resurgir de la cultura en su momento, cuando no teníamos ese tipo de inversión, ese tipo de reconocimiento institucional, jerárquico, ¿no? Las competencias comunicativas, tiene que tener competencias, tiene que ser una persona que pueda transmitir, y al transmitir, agarrar, abordar, aprender a las personas para poder tener a ese nexo que diga, oh, ¿dónde es eso? ¿Dónde es? ¿Y qué más? Al atraerlos, como un tipo de hipnotismo, ¿no? El otro es la capacidad de la innovación. Hoy en día sabemos que es bien complicado mantener una cultura o mantener algo que está resguardado como patrimonio, y que tengamos que por detrás hacer una capacidad de innovación, mejorar, innovar indirectamente. A ver, en Oruro tenemos dos casos que a la fecha han sido muy criticados, lamentablemente, pero que también nos tiene que dar una retroalimentación en el aspecto de que debemos actuar en su momento, de que debemos tener la forma de poder generar nuevas cosas y nuevos ambientes, nuevas competencias, nuevas acciones coactivas. ¿A qué me refiero? En el tema, los que conocen Oruro, a una cuadra de la plaza, donde hoy en día ahora se comunicó, se hizo el Banco Económico, ¿no? Una infraestructura que era patrimonio, dice, que lo han cortado, perdón, que lo han derrumbado, alguien les ha dicho que es patrimonio, la alcaldía intervino, no se sabe si tenían aprobado el proyecto, no intervino ni hizo nada hasta que lo derrubaron, donde recién dijeron que realmente era un patrimonio, donde Vamos. ahí recién dijeron hay que realizar la multa, revisar si estaba autorizado. Y alguien le ha debido de decir a la empresa, volverlo a restituir como estaba antes. Y lo han vuelto a construir un muro a la quete, donde realmente queriendo subsanar, y con el pretexto de mantenerlo de delante el patrimonio y la innovación de nueva estructura, mantenerlo de delante, lo cual ha sido criticado, porque cualquier tema patrimonial tiene que estar regido, en este caso de patrimonio, por un ente competente. Cuando hablo de infraestructuras, hay arquitectos que están catalogados como restauradores, y esos tienen que estar presentes para poder ver el tema de modificar, innovar y cuidar un patrimonio en el aspecto de esa esquina, que para muchos o para pocos no parecía que era patrimonio, salvo la esquina que sí tenía una forma, las puertas de madera gruesas, el tema de sus contornos con relieves, nada más, pero lo demás no. Pero estaba en el catálogo. Increíble, ¿no? Y el municipio, ¿por qué no actualizó? ¿Por qué no
intervino cuando se estaban haciendo las primeras tareas y labores, tenía los planos aprobados, no tenía los planos aprobados, es otro aspecto que se tiene y otro lamentable talón de Aquiles que tiene el municipio, ¿no? No solamente en Oruro, también lo tiene en diferentes departamentos como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y el otro aspecto, el teatro al aire libre, cuando por innovación, sonido acústico, han colocado una estructura de vidrio sin, sin tener en cuenta la preservación que tiene el tema de los árboles, el tema de del aspecto urbanístico que tiene, el haberse construido un teatro al aire libre en la época anterior, ¿no? Ese es otro aspecto. La sensibilidad cultural, ¿no? Hoy en día somos sensibles culturalmente a cualquier acción que nos hacen o cualquier acto que hace que se comparta nuestra cultura o se dañe a nuestra cultura, ¿no? Siempre en un son de, digamos, charla, el orureño siempre a cualquier afectación cultural turística o que se llame o que melle el tema orureño, ¿no? Persona no grata. Una periodista nos dijo que era un lugar fétido, le nombramos persona no grata, pero no hicimos la acción de retroalimentación para ver de dónde venía realmente el olor para encaminar. Era del tagarete, no era de la planta de tratamiento. Esa planta nunca ha estado pues para condiciones de menos 20 grados. Era para otro tipo de clima, de temperatura, o sea, nada, persona no grata. Llevan a un tiktokero a Perú para el tema de las danzas, persona no grata, porque se ha ido al Perú a justificar, homologar y aprobar que las danzas son peruanas. Lavando popó, le graban en un tema indicando que la morenada es puneña, persona no grata, pero nunca realizamos una acción para defender nuestra cultura, defender lo que tenemos. Y eso también tiene que ser parte de un liderazgo y parte del perfil que tiene que tener un gestor cultural. Estos aspectos tienen que formar y ser aquel que pueda tener las acciones para tener una mejor gestión cultural, un mejor valor como persona para poder avanzar en estos proyectos culturales que deberíamos darle más fomento, no solamente al cemento. Las responsabilidades y tareas típicas de un gestor cultural en diferentes contextos. La identificación de recursos. ¿Cómo podemos hacer? Dependiendo para qué. Para fortalecer mi cultura que tengo infraestructuras de la época de Guanacota. ¿Cómo puedas identificar recursos para preservar, restaurar? Ah, la identificación de las audiencias todavía con aquellas personas que siguen vivas y pueden contarnos la historia cultural de qué significa el equeco, qué significa el trueque en la zona Uruchipayas, en la nación Hachacarangas, cómo era el tema de lo que es eh, la medicina ancestral, ¿no? En el tema de los caguayas hablaban, o las japachaqueras todavía que hay, o las leyendas que tenemos también. El estudio de mercado para saber dónde y cómo puedo fortalecer mis áreas típicas y hacia dónde puedo mandar, hacia qué mercado puedo llegar con eso para fortalecer la inversión, para fortalecer lo que es culturalmente y para dar a conocer al mundo de dónde realmente es esa cultura. Y no se confunda, ¿no? Hoy en día, tocando el tema de que se aprobó y se lanzó el tema de la ley de diferimiento de pagos de 6 meses y no hay ninguna acción coactiva por los bancos. Muchos en TikTok esperaban eso, ¿no? Pero cuando tú veías TikTok, decían juristas, TikTokeros, de que hasta ahí la evaluación, que son 3 meses, que hay una condonación de $10,000, que no, que nuestra normativa ejecutiva indica la restauración, pero
al revisar estos pequeños TikToks, porque no es solamente verlos y había habido esto, sino cuando los investigas y los revisas, se ha dado mucha similitud Ecuador con Bolivia hasta en las leyes que siguen casi una misma similitud con diferentes resultados. La similitud que tenemos con Ecuador, tal vez el mismo pensamiento bajo la misma línea, pero con diferentes acciones, ¿no? Entonces, esa también es una manera de poder limitar y decir una marca registrada. En un momento, lo que se registró en época de antaño, el hecho en Bolivia, ¿se acuerdan, no? Hecho en Bolivia. Su marca, que luego con el tiempo ya no se fomentó y no se empezó. Y en su momento, cuando también, mediante el órgano rector, que es el Ministerio de Culturas, se hacía el tema de lo que corresponde al fomento eh, de tener la promoción, ¿no? En ciertos países promocionaban el Carnaval de Oruro, Uyuni, en el tema de lo que era el Salar, en lo que también, bueno, ya posteriormente la Ciudad Maravilla, La Paz por sus diferentes contextos. Y saber aprovechar esas denominaciones que tenemos para fortalecer nuestra acción cultural, ¿no? Entonces, eso es también nuestro estudio de mercado. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde queremos llegar? También, ¿qué ética y valores hay en la gestión cultural? La transparencia con las personas e instituciones, algo que se busca en todo tipo, ¿no? Y hoy en día ha sido tal vez uno de los íconos para que la gente vote por Lara, digamos, ¿no? Porque hoy en día ibas en alguna conversación, ¿por qué has votado? Por Lara, ¿por qué? Porque quiere ser transparente, quiere hacer perder la corrupción, ¿no? Cuando el presidente o las políticas eran del presidente que no estaban, que no las dijo el presidente, las dijo Lara, ¿no? Entonces, la transparencia, que es lo más importante para poder avanzar en el tema de una gestión, no solamente cultural, sino una gestión municipal también. La colaboración y horizontalidad. La colaboración que debería haber entre nosotros para poder apoyarnos y fortalecer, hasta armar los famosos circuitos culturales, ¿no? Porque ya tenemos los circuitos turísticos, pero esos son circuitos turísticos muy básicos, ¿no? Pero en el tema de circuitos turísticos, perdón, circuitos culturales, no los tenemos tan bien establecidos. Y no generamos esa integración y colaboración horizontal que debería ser. El sentimiento de identidad, cada uno tiene un sentimiento diferente si se ubica, ¿no? Nuestros sentimientos de identidad. ¿Qué identidad tengo yo? ¿De dónde? ¿Qué gustos y costumbres? ¿Cómo era la filosofía? La cohesión social que tenemos que tener, la sostenibilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque también debemos ver ese tema de sostenibilidad. Y ahí entra el tema de la colaboración y la horizontalidad, porque no solamente solos podemos hacer, y a veces no, cuando hacemos un proyecto solo, el costo es muy elevado, o te has disparado, pero si entre dos hacemos o el paquete 2 por 1, ¿no ve? Famoso 2 por 1, oferta, y ese 2 por 1 se vuelve en oportunidad. Entonces, es otra forma para poder medir la sostenibilidad y cómo está interrelacionado entre lo que son la ética y los valores en la gestión cultural. Ahora vamos a hablar de la planificación estratégica y diseño de proyectos culturales. Ahí está la identificación de objetivos y audiencias. La definición de objetivos claros y medibles para proyectos culturales se da mediante la tecnología o mediante la forma SMART, ¿no ve? Esto es lo que es indicadores SMART que ayudan a que nuestros proyectos, no solamente en el aspecto cultural, sino que también en las diferentes acciones, puedan ser medibles en un tiempo limitado, donde podamos tener un inicio y un final, sean relevantes y también puedan ser alcanzables y que tengan una especialidad, ¿no? Esta es una forma de poder ver la magnitud y poder tener una característica de poder calificar a nuestro proyecto.
Y todo siempre basado en un análisis FODA, que es una técnica que siempre ha fortalecido, perdón, ha ayudado a buscar amenazas y fortalezas que puedan ayudar a que esto salga adelante. Debilidades que podamos convertirlas en oportunidades para mejorar nuestro aspecto cultural, nuestro municipio con su acción cultural. La identificación de las necesidades y expectativas de las audiencias claves. Con las audiencias, ¿qué tratamos? ¿A qué queremos llegar? ¿A qué investigación de mercado? ¿Qué tipo de encuestas y entrevistas podemos hacer? El otro, la observación directa. Hoy en día, tal vez en las ciudades capitales, no tenemos esa observación, pero cuando vamos a un sector donde todavía prevalece la cultura milenaria ancestral, hay la observación directa, el análisis feedback, lo que hoy en día llamamos la segmentación de audiencia, porque ¿para qué tipo de audiencia también voy a hacer? El tema que les guste conocer, cómo se ha hecho en los monolitos, cómo se ha hecho la Puerta del Sol, cómo se ha hecho el tema de las chulpas, cómo ha sido, cómo sigue hablando la vivencia de la momificación cuando uno moría en el tema de las chulpas. Las pinturas rupestres que tenemos al lado de Caracara, cómo se han mantenido hasta la fecha y cómo es ver dentro de lo que corresponde algo que ha pasado en el tiempo y que deberíamos aprovechar con circuitos culturales, ¿no? Por eso es la identificación de estas, para identificar nuestras necesidades, hacer estos cinco ítems. Bueno, ya me estoy mucho con obra, ¿no? Ítems, ¿no? Ver la manera, ¿no? Ver de conjuncionar para buscar y conseguir que tengamos aspectos claves para poder ver que nuestros proyectos culturales sean óptimos, sean llamativos. Establecimiento de metas realistas y alineadas con la misión y visión del proyecto cultural. Establecimiento de misión y visión, donde, cuál es nuestra razón de ser y a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de nuestro aspecto cultural? ¿A dónde queremos llegar? A conocer, a mejorar, a que conozca el mundo o quiénes, ¿no? ¿Cómo hacerlo real? Identificación de los recursos. ¿Qué tipo de recursos puedo tener? Voy a hacer con el conocimiento de solamente términos audiovisuales, voy a hacer con el tema de fotografía, libros escritos, audiolibros, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los resultados esperados por lo que vamos a poder medir y retroalimentar esas nuestras metas? Elaboración de planes de acción siempre ha habido, ¿no? Los planes de acción, los planes culturales, ¿qué tipo de planes? Entonces, ¿cómo se hace el desarrollo de un plan de acción? ¿Cuál es, no? La creación de un cronograma para ver cómo vamos a hacer, cuál va a ser esa planificación esa, de ingresar, de ver el tema del proyecto cultural, cómo la creación de un cronograma, qué actividades va a tener, cuántas actividades, en qué lapso de tiempo, asignación de responsables, quiénes van a ser los responsables para cada actividad y para que haga el seguimiento y la retroalimentación de los mismos y sea también el líder para cumplir los objetivos y metas. Establecimiento de indicadores de éxito, cuáles van a ser los indicadores para que podamos medir que ese proyecto cultural ha sido de mucho éxito. Estrategias de comunicación. Para poder ver cómo vamos a generar este tipo de comunicación para cumplir nuestro programa con los responsables y poder llegar al éxito, a los indicadores de éxito que vamos a tener. Y una gestión de riesgos, porque hoy en día tenemos todo tipo de riesgos, no solamente los riesgos están en proyectos de infraestructura, deslizamientos, agua, el alcantarillado, el tema del agua, sino tenemos otro tipo de gestión de riesgos cuando generamos proyectos culturales, ¿no? Factores ajenos, pueden ser climatológicos, hasta los mismos bloqueos, hasta los mismos derrumbes, genera un tema de riesgo para llevar adelante un proyecto cultural. Mucho más cuando estamos hablando de sectores y de lugares que todavía no tienen el tema de accesos viales, ¿no?
Mecanismos de seguimiento y evaluación, los tipos de evaluación formativa, sumativa. Formativa cuando está dentro del campo de acción. Sumativa cuando ya te hemos concluido y queremos saber los resultados que ha tenido el proyecto cultural. Cuantitativa, cualitativa. Cuantitativa para ver el tema de las cualidades. Cualitativas el por qué y el cómo, ¿no? La cualidad que ha tenido. Y la mixta en los métodos de evaluación que puede fusionar estos dos aspectos de lo cuantitativo y lo cualitativo dentro de los proyectos culturales. Mecanismos de seguimiento y evaluación. Hoy en día vemos que ya ha habido muchas formas de hacer seguimiento y evaluación mediante plataformas virtuales, plataformas que se encuentran, como decir, los software de encuestas, ¿no? Ya no necesariamente tienes que ir tú con tu hojita, disculpe, le hago las preguntas, ¿no? Ya el método de más conocido de los formularios Google, el SurveyMonkey, que es otra plataforma que te genera un tipo de encuestas para tener las respuestas en línea. Hoy en día, con el tema de la tecnología, los WhatsApp, los grupos de Telegram, los grupos de WhatsApp, ya generas un formulario y ahí ya te llenan las encuestas para tener un seguimiento y una evaluación de lo que estás viendo en el proyecto cultural, de lo que estás viviendo en el aspecto cultural. Las plataformas de análisis y datos, que siempre es algo que necesitamos tener para ver cuál ha sido el tema de la evaluación de indicadores que están medibles mediante los formularios. El Excel, que es algo que nunca va a pasar de moda. La base de datos Excel, que es poderosa cuando la sabemos utilizar y cuando tenemos el conocimiento de macros o dashboards, que es hoy en día un boom que está apareciendo, ¿no? Metes los datos, ya tienes bases, tablas, plataformas, tienes lo que corresponde a, perdón, plantillas de porcentajes, de datos, bases, regresiones, etcétera. Y el SPSS, que también es otro paquete estadístico que te genera con más datos, más información. Mientras más información tenemos, podemos generar más datos, más análisis de los datos a nivel cuantitativo, ¿no? Herramientas de gestión de proyectos, Trella y Asana, que estas herramientas están siendo en el tema de lo que son la innovación tecnológica incorporante. Y no solamente esto, hoy en día ya con la inteligencia artificial tenemos generación de gestión de proyectos. En su momento se ha dicho que la inteligencia artificial iba a dar de baja a ciertos profesionales, pero no. Si nosotros no sabemos utilizar la inteligencia artificial, si nosotros no sabemos darle las directrices necesarias, esta va a ser una herramienta inaccesible. Actualmente trabajándola, dándole los prompts necesarios, los prompts ajustados, los prompts que quieres realmente, bajo qué parámetros, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que te genera y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Es igual que lo que el Excel y el SPSS en datos, calculador estás usando para los datos, ahora en el Excel tienes planillas parametrizadas, tienes planillas de texto para poder hacer fórmulas y analizar datos, el CEO, etcétera. El financiamiento y recursos para proyectos culturales. ¿Cuáles son los componentes que tiene que tener? ¿Cuál es el desglose detallado de los distintos componentes que integran un presupuesto? Hemos hablado en un anterior el tema del POA presupuesto, ¿no? Cuando es un POA institucional. Hemos hablado en el anterior cuando hablábamos del tema de la consultoría, que en el presupuesto, ¿qué se considera en la consultoría? El tema impositivo, el tema de las facturas, el tema de los profesionales. Ahora, en el tema cultural, ¿qué componentes integra? Dentro de eso es identificar los ítems a los cuales vamos a llevar nuestro presupuesto, dependiente audiovisual, de audio, en el tema de solamente fotografía u otro aspecto de que podamos generar que el proyecto cultural pueda realzarse para conocimiento, guarda o resguarda del mismo, ¿no? Las cotizaciones y la monetización de esos ítems que vayamos a utilizar para el proyecto cultural. Los gastos de egresos del proyecto, ¿no? Como hemos hablado, siempre va a haber ingresos y egresos, ¿no? ¿No? Identificar para obtener ese equilibrio. Contrapartes, siempre hemos hablado que debería haber una contraparte y en los proyectos del 30% es un parámetro de contraparte para los proyectos culturales. Y
identificamos qué tipo de ingresos vamos a tener de parte de instituciones públicas, fondos concursables, etcétera, etcétera. Y ordenar todos los ítems para saber realmente con qué, cómo y cuándo vamos a tener este presupuesto para poder planificar nuestros ingresos y gastos en función a la cotización y la monetización de los ítems requeridos para nuestro proyecto. Y al final, si no alcanzamos con los ingresos, la contraparte que podría ser dentro del 30%, ¿no? Consideraciones especiales, contingencias, reservas, impuestos y otros gastos adicionales que se deben prever. Reservas financieras, reservas de operación, reservas del proyecto. Puede ser que tengamos ciertos aspectos que debemos considerar para cualquier caso en la operación del proyecto, como también en la ejecución del proyecto, para poder tener una reserva a utilizar financieramente para cualquier fin que podamos tener. Los impuestos que hablamos, ¿no? Cuando hay tipo de identificar si hay renta, locales estatales que debemos pagar en impuestos, porque estamos dentro de una normativa del Servicio de Impuestos Nacionales que también debemos considerar, que nosotros también debemos facturar, ¿no? Otros gastos adicionales que pueden ser, dependiendo al proyecto cultural, si está relacionado con el tema de emergencias médicas, el tema de retrasos de transporte, etcétera, cuando hacemos los tours, ¿no? Los rechazos por el tema de bloqueos, deslizamientos, factores ajenos por lluvias, inundaciones, la crecida del río. Entonces, hay que también prever. Es importante porque al final y al cabo, este tipo de tours ayuda a que si todo es presentable, pueda volver la misma gente con más gente o como una especie de telaraña con más personas. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor propaganda que vamos a tener? Una persona satisfecha que ha podido conocer la cultura y el turismo o la cultura que tenía, que no la conocía, que es llamativa y que tal vez no ha alcanzado en conocer y piensa volver ya con uno, con dos, con tres, con cuatro, con más personas. Un ejemplo del presupuesto, este es un presupuesto que está basado en el título, perdón, en el título de coproducción, ¿no? En el tipo audiovisual, realizar los cortos, realizar un video, ¿no? Aquí tenemos tres ítems que son el título en el tema de coproducción, música y dirección, ¿no? Entonces, donde tenemos eh, solamente de manera referencial, no es fija, el tema de en la coproducción, la creación o adaptación, la traducción, los derechos de autoría. En la música, si va a ser composición, arreglos musicales, grabación en cuanto a banda sonora, estudio, grupos musicales, ensayos y funciones, materiales, CD, datas, copias, etcétera. Y la dirección, en la dirección tal vez muy aparte de estos dos ítems, que es la asistencia de dirección y un coreógrafo, dependiendo al tipo de audiovisual que generemos, puede generarse otros ítems más, ¿no? El valor, donde vamos a generar el valor monetario y también puede haber el valor en especie y aquí entra el 30% de contraparte. Puede haber hoy en día vemos que hay recursos aportados por diferentes coproductores, ¿no? O sponsors, como los llaman, ¿no? Si existe el principal, donde está la acción cultural y quién más puede estar fortaleciendo y siendo parte de nuestro proyecto, con qué tipo de presupuesto, entrará con monetario, con especie, o va a entrar con especie con equipos, u otro que puede entrar con tema monetario u aspectos. ¿No? Y este es el aspecto monetario, que es la suma de todo lo que son los recursos, ¿no? Perdón, todo lo que son el actor principal, la coproductora uno y 2 o 2 y 3 en este aspecto. Lo más importante, el tema del valor, el tema de los ítems que vayamos a hacer y dependiendo de qué proyecto cultural vamos a llevar adelante. Ese es un ejemplo del tema de lo que es audiovisual, que es lo que hoy en día se está usando para poder explotar y dar a conocer al mundo, para que también los llamemos a conocer físicamente. Fuentes de financiamiento para proyectos culturales. Los fondos públicos, subvenciones gubernamentales,
gubernamentales, fondos de cultura y programas de apoyo. Por eso es que mucho se ha generado y mucho se ha dicho en los ministerios o viceministerios también, pueda generar este tipo de fondos de cultura y programas de apoyo, pero para fortalecer los proyectos culturales y que con el apoyo de esta inversión exista un retorno que también no se vea afectado por diferentes riesgos que vemos hoy en día en pasadas gestiones. Uno de los aspectos que ha evitado de que la cultura y el turismo siga adelante han sido los bloqueos, ¿no? Lamentablemente, los bloqueos han sido algo que nos ha afectado y que creo que no vemos que hay un efecto multiplicador negativo hacia adelante, cuando deberíamos ver que esa cultura y que esos problemas sean internos y no necesiten ser afectados por estos indicadores, ¿no? Dentro de esos fondos de fomento a la cultura del Ministerio de Cultura y Turismo, necesitamos más fondos, necesitamos o tener fondos establecidos para, como un concurso, como concursos, ahí se me ha ido la palabra, ¿no? Concursos que como tiene la CAF con sus diferentes programas, fondos concursables, ¿no? Que también ayudan a este tipo de proyectos, tanto culturales y turísticos. Fondo de Iniciativa de Artistas y Culturas de Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Tenemos, ¿no? Aunque se los conoce poco, ¿no? Este último se les ha conocido porque uno de sus directores culturales del Banco Central de Bolivia se ha visto inmerso en un problema ah, se me ha ido el término, ¿no? Que ha estado con una de sus alumnas y que ha generado un conflicto y de esa manera se han dado cuenta que era director del director cultural del Banco Central, que son 9 personas, como son elegidas como tal, hasta ha habido el tema de generar un seguimiento de cómo escogían a los directores culturales y si valía la pena esos directores. Lo que les decía, los fondos concursables municipales de las culturas y las artes, FOCUART, y que esto también se pueda replicar en nuestros diferentes municipios, que no tenemos fondos concursables, o ustedes han visto que hay algún fondo concursable para las iniciativas, o las mismas universidades, ¿no? Porque alguien decía, ¿por qué no hacen? La universidad tiene recursos y puede generar más recursos cuando hay un concurso para poder ver que un concurso audiovisual de fomentar la cultura y cada paralelo en comunicación social puede escoger, digamos, irme a la Nación Uruchipaya, irme al tema del carnaval, irme al lado de las pinturas rupestres en el lado de Calacala, nuestra iglesia que tenemos en Calacala con dos tumbas que creo que ya tienen más de 100 años. Yo me acuerdo cuando iba, una tumba era de 1904 y la otra no me, 1903 también, ¿no? Entonces, cosa de que podamos fortalecer. Si se dan cuenta, en el tema del carnaval, nuestras danzas, los audiovisuales que existen recién han sido actualizados, pero de una manera tal vez ajena. Ajena la digo porque sí ha sido alguien de Bolivia, pero no alguien de Oruro que tenga ese sentimiento y conocimiento de la danza como tal, o de esas personas que tienen el conocimiento que se les ha pasado de mano a mano o de abuelo al hijo, al nieto, al bisnieto, etcétera, ¿no? Y una de las pruebas claras es el presidente vitalicio de la de hablada de los mañazos, ¿no? De la auténtica, ¿no? Donde preserva todavía ciertos hechos que han pasado de, de padre a hijo, de hijo a hijo y así consecutivamente, generación tras generación, ¿no? Y que eso también deberíamos aprovechar, no solamente en el tema de Oruro, lo propio en el tema de algunas cosas que algunos que han ido, digamos, al lago Titicaca